Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Que tengan ustedes una feliz tarde. Son las 5:05 de la tarde y hoy los invitamos a conversar sobre la violencia intrafamiliar que también afecta a los hombres. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de este tipo de agresiones? ¿Por qué es tan difícil hablar sobre los hombres maltratados? ¿Acaso se justifica la violencia contra los hombres? ¿Cuál es la ruta para denunciar este tipo de maltrato? En segundos, de la mano de expertos, resolveremos estas y otras dudas. Acompáñenos. Esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. La violencia intrafamiliar también afecta a los hombres. Cuéntenos su experiencia, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales, para eso está Claudia Martínez, nuestra editora digital. Claudia, buenas tardes. José, ¿qué tal a usted? Buenas tardes a nuestros invitados y a todos los televidentes, buenas tardes. Pues los estaré esperando en nuestras redes sociales. Como ustedes ya saben, pues hay una caída mundial en Facebook e Instagram, pero no importa porque estamos a través de nuestro Periscope, @Canal Capital en Twitter, así que los voy a estar esperando con sus mensajes o sus preguntas con la etiqueta En Directo Capital. Bueno, y para hablar de la violencia contra los hombres nos acompaña la psicóloga Karin Gómez. Ella es magíster en educación, docente e investigadora sobre este tema. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos por invitarnos el día de hoy. También está con nosotros en nuestra mesa Jorge Peralta. Él es abogado, especialista en Derecho de Familia, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Claro que sí, pues antes de profundizar en este tema quiero invitarlos a que conozcan un poco más a fondo el contexto. La violencia intrafamiliar es un fenómeno que principalmente afecta a las mujeres, pero también existen preocupantes cifras de hombres maltratados, según datos del Instituto de Medicina Legal en el año 2018 en Colombia. 6.850 hombres fueron víctimas de violencia por sus parejas. 5.455 fueron agredidos por otros familiares y se presentaron además 964 casos de violencia intrafamiliar contra hombres adultos mayores. En enero de este año, los casos de agresiones de pareja que afectan al género masculino llegaron a los 479 en el país, cifras que son muy inferiores, por supuesto, a los registrados contra la violencia de las mujeres, pero que tampoco se pueden pasar por alto. Bueno, para comenzar con nuestra entrevista es importante aclarar que este programa no se trata de resaltar ni tampoco restarle importancia a la violencia de género contra las mujeres, sino de visibilizar que los hombres también están siendo víctimas de este flagelo. Y para comenzar con nuestra entrevista quiero saber cuáles son esas causas que generan la violencia contra los hombres en nuestro país. Doctora. Bueno, enfáticamente la violencia la hemos naturalizado como una manera para resolver los conflictos en la pareja. Sea dirigida hacia los hombres o sea dirigida hacia las mujeres o sea combinada, es decir, como una reacción ante una violencia ya recibida. La violencia en nuestra cultura, sobre todo latinoamericana, la hemos considerado como un mecanismo para yo poder resolver un problema de comunicación, para poder resolver algún problema personal, y eso se ha convertido en un flagelo en las relaciones de pareja y por lo tanto también en la sociedad, porque consideramos que está legitimada y resulta que no es el mecanismo para resolver las dificultades. De hecho, en Colombia se dice que es que somos naturalmente violentos por naturaleza. Sí, el ser humano, pues, por sus antecedentes y su relación también con el reino animal, es agresivo, ¿sí? Es parte natural la agresión, pero la violencia tiene una intención de daño, y es que cuando yo agredo a otra persona en mi relación de pareja siempre tengo una intención de control, de poder, de dominio, y para eso ejerzo maltrato físico, maltrato psicológico, económico, sexual.
Y eso implica premeditación, implica que yo la considero o lo considero una persona con menos valor que yo y por lo tanto, entonces tengo derecho a ejercer violencia sobre ella. Entonces, Doctor Jorge Peralta, ¿cuáles son los tipos de violencia contra los hombres que se presentan especialmente en Colombia? Muy bien, particularmente el Código Penal, en su artículo 229, genera que son dos: el maltrato físico y el maltrato psicológico. Son las dos conductas que están tipificadas como delito. Bien, otra pregunta que quiero hacerles: ¿cómo prevenir entonces la violencia contra los hombres, la violencia doméstica, doctora Karine? Lo primero que nosotros tenemos que comprender es que como seres humanos tenemos los mismos valores y que la masculinidad y la feminidad tienen unas características, pero los dos tenemos el mismo valor, ¿cierto? Lo que sucede en la relación con el hombre también es la concepción. Quiero ser clara en el sentido que las cifras indican que el 15% de las denuncias que hay en violencia de pareja, solo el 15% está dirigida hacia el hombre, lo cual significa que el 85% está dirigida hacia la mujer. Dentro de ese 15% hay una fracción de hombres que han sido violentados, es porque la mujer se está defendiendo porque antes ya fue agredida. Dentro de ese 15% hay una porción más pequeña de hombres que en realidad han surgido como víctimas porque hay mujeres que han considerado que pueden ejercer la violencia contra el hombre para dominarlo, porque, bueno, puede surgir de varias razones, entre esas las personalidades que son naturalmente dominantes e impositivas, ¿sí? Y quieren ejercer cualquier oportunidad de control sobre sus parejas. Puede ser una venganza social, una venganza individual, pero es una dificultad que también está dañando las relaciones. Pero en las relaciones de los seres humanos siempre se busca el poder que intermedia la relación. Sí. ¿Por qué se considera que es importante que alguien mande en la casa? O sea, cotidianamente es que Sí. la que manda es mi mujer o el que mando soy yo en la casa. ¿Por qué esa guerra constante de mandar? Lastimosamente en nuestra cultura nosotros no estamos acostumbrados a la igualdad. Nos gusta, realmente disfrutamos la situación de poder y de dominio sobre otro. Sobre todo cuando tenemos una personalidad que está marcada, por ejemplo, por baja autoestima. Cuando, por ejemplo, en mi relación con otros, hombre o mujer, yo no me considero tan bueno en el trabajo o tan bueno como hijo o tan bueno en los estudios, entonces esa baja autoestima la recompenso con violencia en mi relación de pareja. Okay. Muchas veces sucede también por la manera en cómo el individuo se asume a sí mismo, porque cuando yo considero que tengo valor como sujeto, por lo general no soy capaz de hacerle daño a otra persona, solo cuando me siento vacío y utilizo la agresión y la violencia para llenar esos vacíos emocionales. Ya vamos a profundizar con el doctor Jorge el tema legal de este tema, pero quisimos salir a las calles y conocer lo que dice la gente sobre este tema. Los casos de violencia contra los hombres por parte de las mujeres se ve de una forma menos marcada en nuestra sociedad. Realmente considero es que nuestra sociedad se ha encargado de oprimir ese tipo de temas, ¿no? Reprimir. Los temas del machismo, que es cuando es la violencia contra la mujer, son los que se marcan más, a mi consideración, porque nuestra sociedad se encarga de marcarlos muchísimo más. Entonces veo que al ser una sociedad machista, pues nunca se va a ver esa diferencia, siempre van a ver como si el hombre fuera el que tuviera que tomar la autoridad en ese tipo de temas, ¿sí? Entonces nunca se van a dejar ver que el hombre va en decadencia frente a ese tipo de problemáticas. Debe haber igualdad en los derechos tanto para los hombres como para las mujeres a nivel del maltrato, porque ellos también son seres humanos y tienen sentimientos como nosotros. En la parte sentimental sí yo creo que va por parejo. Los dos, alguno provoca y esto como está lleno de violencia totalmente, porque la violencia entra desde el sistema, que es el más irresponsable para alcahuetear la violencia. Bueno, escuchábamos las opiniones de los ciudadanos. Estamos viviendo definitivamente en una sociedad machista. Y en una sociedad machista tal vez hay temor, hay miedo, hay pena por ir a denunciar este tipo de casos. ¿Habría más casos de los que reportamos al inicio de nuestro programa de hombres que no se atreven a denunciar, doctor? Yo creo que sí. En nuestra firma hemos recibido casos en los cuales
nos cuentan que han sido víctima de este delito por parte de su pareja. Y cuando uno pregunta por qué no interpuso la denuncia penal, la respuesta es una, por miedo. Es el miedo a el que dirán. Y hay otro miedo, el miedo que la mujer en este caso vuelva a ejercer más actos de violencia. Claro, realmente, sí, La doctora. misma masculinidad está ocultando la posibilidad de denuncia del hombre. Es decir, la sociedad se ha creado para darle poder a la masculinidad sobre la feminidad. Y esa misma posición obliga a los hombres a que tienen que demostrar una masculinidad marcada y que cuando llegan a una situación de denuncia causa jocosidad, como risas, ¿sí? Bullying no son dentro del hogar, sí, en bullying. el lugar de trabajo. Sí, exacto, porque Se la la dejó misma montar, masculinidad etcétera. a la que el hombre se tiene que ver enfrentado le obliga a ponerse una máscara y no le permite asumir una posición de vulnerabilidad, que es lo que pasa con cualquier víctima. En muchos casos puede ocurrir que llegan los señores a denunciar y en el lugar donde reciben las denuncias no les creen. No. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos temas? Se interpone la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y particularmente nos cuentan las personas que nos han comentado este tipo de casos, lo primero que le dice el fiscal que recepciona ese tipo de denuncias es: no le creo, tráigame las pruebas. Y la pregunta que nace jurídicamente es: ¿cómo hago para probar que realmente he sido víctima de la comisión de ese delito? Porque en el momento que se genera la violencia, usted no tiene una cámara, no hay testigos. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, se da una barrera para el acceso a la administración de justicia. Bueno, lo mismo pasa en el caso de las mujeres. Sí, sucede igual, sobre todo cuando se ejerce la violencia de tipo psicológica que mencionabas, que particularmente las mujeres violentan a los hombres a través de la violencia psicológica principalmente, porque no pueden competir físicamente, ¿no? Entonces, de manera compensatoria, la mujer ejerce violencia psicológica, emocional, económica contra el hombre. ¿Y esa cómo la demostramos, no? El daño emocional es muy difícil de demostrar. A esta hora, María Elena Parra tiene una pregunta u opinión para unirse a nuestra conversación. Doña María Elena, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Su opinión? Buenas tardes, permítame primero que todo felicitar al doctor Jorge Enrique Peralta por esa oportunidad que le brinda a todas las mujeres del mundo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, para que las mujeres en este momento estamos en una era que no guarden silencio, que procedan ante cualquier ataque psicológico o físico que sea por parte de la mujer o del hombre. Doctor Peralta, permítame hacerle una pregunta. En este momento, ¿qué están haciendo las leyes colombianas ante el Congreso para agilizar las denuncias que ponen las mujeres, que son bastante demoradas y las mujeres no pueden proceder a tiempo para que el hombre o la mujer, en cualquiera de los dos casos, tengan una consecuencia inmediata? Porque es que las leyes colombianas tristemente son muy demoradas. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doña María Elena. Bueno, contestémosle esta pregunta importantísima y pertinente. ¿Qué están haciendo las leyes colombianas, tanto por hombres y por mujeres, en este tipo de casos de violencia? Es un tema profundo por lo siguiente. El tema ya está tratado. ¿Dónde? En el Código Penal. Repito, en el artículo 229. Pero que actualmente exista un proyecto de ley que mire a el hombre como víctima del delito de violencia intrafamiliar no existe. Lo que sí existe, y lo podemos debatir más adelante, es una indiferencia del legislador en este tipo de temas. Mire, queremos invitar a esta hora a todos los hombres. Sabemos que algunos, como hablábamos desde el principio, pues puede generar temor, etcétera. Si quiere, guardamos su nombre, pero sí queremos escuchar sus casos. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Cuéntenos su historia, porque es muy importante conocer qué es lo que está pasando también con la violencia intrafamiliar en contra de los hombres. Bueno, sigamos hablando del machismo en nuestro país. Y esto es considerado, muchas personas no se acercan a denunciar porque tal vez está en juego su imagen, su virilidad, doctor. Sí, además, digamos, del respeto social, Sí. porque el castigo social es una de las cosas a las que los seres humanos más le tenemos miedo, por eso el poder de las redes sociales. ¿Sí? Entonces, además de ese castigo social, además de esa sanción social, está el hecho de la forma en cómo dentro de mi mismo núcleo familiar empiezo a quitarme todo el empoderamiento que tengo como ser humano,
hombre o mujer. Vuelvo y digo, lo importante es que la violencia contra la pareja es un problema de derechos humanos. Entonces, me quita toda posibilidad y además gano el irrespeto de los hijos, porque es una de las armas de guerra en la violencia intrafamiliar, son los hijos. Y con los hombres, sobre todo cuando tienen mucho apego a los hijos, las mujeres que quieren hacerle daño a sus esposos o su pareja, utilizan los hijos como oportunidad para hacer daño. Y ahí es donde se causa un daño y también violencia intrafamiliar contra los niños y se involucran y eso realmente pues se crece el problema. Muchas veces para proteger a los hijos, tanto hombres como mujeres, no denunciamos. Y muchas veces para no ser puestos sobre el ojo de la crítica social, entonces le tenemos miedo a la denuncia. Entonces el miedo nunca ha sido un buen consejero para tomar decisiones. Doctor, especifiquémosle a nuestros televidentes cuál es la ruta entonces para yo denunciar un caso de violencia intrafamiliar, en este caso de los hombres, que seguramente será igual contra las mujeres. Bueno, antes es importante señalar que es importante rodearse de pruebas. ¿Y el camino cuál es? El camino es interponer lo que se conoce como denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Código de Infancia y Adolescencia señala en algunos casos que se debe acudir a la inspección de policía o en su defecto a la comisaría de la localidad donde reside o donde se cometió ese delito. Y cuando llega un caso de un hombre violentado, realmente, yo no sé si exista ese estudio, pero las personas que reciben esos casos tal vez le dan mayor prioridad a los casos de violencia contra la mujer que a los del hombre. Me voy a atrever a decir que sí. ¿Y por qué? Porque mire usted, cuando es el hombre quien interpone la denuncia por el delito de violencia, generalmente la autoridad judicial que recepciona este tipo de denuncias cree que el hombre lo está haciendo para evadir otro delito, el de la cuota alimentaria. Entonces se supone que es una estrategia jurídica venir a interponer o comentar ese tipo de delitos, pero cree la autoridad que lo está haciendo es para esquivar una responsabilidad de tipo patrimonial. ¿Y no somos iguales todos ante la ley? Según el artículo 13 de la Constitución Política, somos iguales ante la ley. El problema es que a propósito de lo que comenta la doctora, existe el machismo, que ataca en dos vías, no solo a las mujeres, sino también al mismo hombre, a propósito de lo que hemos venido dialogando, que es ese miedo, ¿no? Bueno, permítame un segundito, que es que tenemos llamada de hombres, que es lo que yo quería escuchar en este momento, doctor, y ya vamos a seguir profundizando en el tema, pero Gerardo Romero, desde Bogotá, su opinión o pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, gracias, muy formal. Lo escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, respecto al tema que están tocando ustedes ahí, la verdad sí, yo siempre me he inquietado varios años que he tratado de llevar mi hogar y siempre se ha habido una situación, pero sí he notado lo que decía el doctor ahí, que las leyes en ese aspecto están bastante atrasadas acá en Colombia y no hay apoyo al respecto, ¿no? De apoyo al hombre. Siempre actualmente, pues, por el querer, pienso yo, haber equilibrado los géneros, la libertad que cada uno de los géneros tenía, se concentró bastante en la mujer. Y el hombre, pues, como que se olvidó, pues, de esa situación, de que también tiene sentimientos, también tiene sus inconvenientes. Y sí, yo por lo menos soy uno de los que en ocasiones he querido haberlo hecho, pero viendo esta situación de leyes, pues, me he abstenido de eso. Y más bien me he quedado quieto y he tratado de manejar la situación prácticamente aquí solo. Gerardo, muchísimas gracias. Hablamos de igualdad. En este momento realmente lo que impera en el mundo es hablar de la igualdad. ¿Y por qué no la misma ley, si somos iguales ante la ley, por qué no también trata los casos con igualdad de condiciones? Excelente pregunta. Y desde la academia hemos analizado lo siguiente. Si uno hace una lectura del artículo 229 del Código Penal que trata del delito de violencia intrafamiliar, va a haber un apartado que dice: y la pena de prisión se incrementará si el delito es cometido contra un niño, una persona mayor de 60 años en estado de indefensión y una mujer. Mira lo que hace el legislador. Es indiferente de ese principio de igualdad. La pregunta académica o el problema jurídico, ¿cuál es? ¿Y por qué en ese mismo apartado, en esa misma norma, no colocó el hombre también? Existe un trato desigual, discriminatorio por parte del legislador hacia el hombre que ha sufrido este delito. ¿Y eso por qué se da? Porque, es decir,
Además, porque la mayoría de las personas que están en el tema de la legislación son hombres. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que socialmente entendemos que los niños, los ancianos y las mujeres son los vulnerables. Entonces, como el hombre no puede ser vulnerable, por eso, ¿para qué va a denunciar? ¿Cuándo vas a ser tú Tenemos que maltratado? protegernos a todos y esa es la función de las leyes. Sí. Y hay un tema que también es interesante de analizar. ¿Por qué el legislador no le presta atención a esto? La respuesta es muy sencilla. Simplemente porque no sale todos los días en las noticias. A eso lo que hablábamos previo se llama simbolismo jurídico. Es decir, el día que diariamente se replique en los medios de comunicación, en las redes sociales, que el hombre está siendo víctima al igual que la mujer, créame que ese día se acaba la desigualdad y sale una norma. Lo que viene después es pensar si esa norma no es inconstitucional y termina violando más derechos fundamentales. Lo que pasa es que en los medios de comunicación, y mis colegas lo saben también, pues se maneja un lema y es noticia siempre y cuando el hombre muerda al perro y no el perro muerda al hombre. Entonces, en este caso, cuando son casos extraordinarios de hombres violentados, pues casi nunca se le para bolas y no se publica. A esta hora tenemos llamada de Oscar Delgado. Oscar Delgado desde Bogotá. Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Lo escuchamos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando una mujer abandona el seno del hogar y en un acto arbitrario se lleva a los niños, que son mis hijos, por decir algo así, ella opta por decir, digamos, la cuestión alimenticia. Cuando el hombre es infacultado para ¿cómo le explico? Para ejercer sus derechos como padre. ¿Qué acciones legales puede tomar un hombre ante una circunstancia de esas si la que está vulnerabilizada es ella ante la justicia? Y a ella es a la única que le paran bolas y uno es el directamente perjudicado. Oscar, gracias por su aporte. Jorge Peralta, ¿qué le contestamos a Oscar? Bueno, está hablando de dos cosas distintas. Primero, y de pronto, para ser un poco polémico, una visión un poco machista. Si la mujer abandona el hogar, no está generando un tema de violencia hacia su propia familia. Simplemente está incursa en una de las causales de divorcio, que establece el Código Civil. Y dos, si es el hombre quien se queda bajo el resguardo, que es técnicamente la custodia, tendrá la facultad legal, y ahí respondemos la pregunta del oyente, de solicitar el pago de cuota alimentaria por parte de la mamá. Caso en el cual, dice el Código de Infancia y Adolescencia, es 50% papá, 50% mamá. Pero en ese caso específico nos alejamos del tema de violencia hacia los hombres, pero no está de más señalarlo, porque como lo explico, son dos temas distintos. Entendido. Divorcio y cuota alimentaria. Entendido, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar, a leerlos en nuestras redes sociales con Claudia Martínez. Claudia, ¿qué tenemos? José, pues a esta hora recibimos varios mensajes entre hombres y mujeres a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, con la etiqueta En Directo Capital, y le voy a leer algunos. Viviana Márquez nos cuenta: los hombres casi no denuncian porque se sienten avergonzados, sienten que su hombría no les permite decir que una mujer fue violentada con él. Otro usuario nos comenta: la verdad nunca denuncié porque soy un caballero, pero mi exmujer me maltrataba todos los días. A toda hora se ponía molesta, histérica. Nunca me golpeó, pero llegué a sentir que no valía nada. Me trataba de estúpido, ignorante, imbécil. La violencia psicológica nunca cesó hasta que le terminé. Francisco Javier opina: también existe violencia de género contra los hombres. Cuando una mujer tiene poder, puede ser igual de abusiva que los hombres, verbal y físicamente. Yo doy fe. Pero parece que la violencia contra el hombre es un tema tabú aquí. Y para finalizar el primer bloque, les tengo una pregunta de un usuario que dice: ¿aquí en Colombia o en Bogotá existe alguna fundación o línea telefónica que ayude y apoye y aconseje a los hombres víctimas de violencia intrafamiliar? A ustedes, gracias por opinar con la etiqueta En Directo Capital. Buenísima pregunta de nuestros televidentes. El acompañamiento a los hombres que están siendo víctimas de este flagelo. ¿Existe acompañamiento
acompañamiento, por lo menos psicológico, entregado por las autoridades, por ejemplo? Pues es obligatorio que las comisarías de familia deban garantizar, digamos, el acompañamiento psicológico y físico y la protección integral. Independientemente si es hombre o mujer. Si es hombre o mujer. Si una persona está en una situación de violencia, la obligación del Estado es cesar las condiciones en las cuales se está presentando esa violencia. Pero institucionalmente no hay un acompañamiento que diga vamos a darle voz a los hombres que pueden estar sintiéndose violentados. Casi que ahí es como unos procesos terapéuticos que se puedan manejar desde algunos centros de atención contra la violencia en los cuales se puedan atender, pero algunos son de tipo particular, no existen unas medidas estatales al respecto. Bueno, escuchábamos de la violencia psicológica, siempre uno habla de violencia y se imaginan los golpes, se imagina la parte física, pero existe esta violencia psicológica. ¿Cuáles son la mayor cantidad de denuncias que existen por parte de los hombres de violencia psicológica o violencia física? Yo creo que eso actualmente, según los últimos informes del año 2018, podemos afirmar que ronda un 50% la violencia física, el maltrato físico que informa la norma, y el otro 50% la violencia psicológica. De ese 50% de violencia psicológica, un 80% es la minimización que hace la mujer del hombre, en cuanto lo ridiculiza, etcétera. Ya vamos a hablar también entonces al regreso de nuestra pausa con nuestra psicóloga para ver qué podemos hacer en nuestro hogar para identificar y además alejarnos de esas relaciones de pareja violentas. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con el dato. En Colombia durante el 2018 se presentaron 290 casos de presunto delito sexual contra los hombres. Esto según el Instituto de Medicina Legal. Ya volvemos para hablar de este tema. Llega la nueva temporada de Cine en la Ciudad, con entrevistas, lanzamientos y las noticias más importantes del séptimo arte en Colombia y el mundo. Viernes a las 8:30 de la noche. Por Conexión Capital, la plataforma digital de Canal Capital y nuestra señal abierta. ¿Qué ocurre en un minuto en Internet? Se envían más de 38 millones de mensajes por WhatsApp. 378.000 aplicaciones son descargadas. Se envían más de 471.000 tweets. Cerca de 973.000 personas dan like a una publicación en Facebook. Miles de bogotanos se conectan a través de sus dispositivos móviles con ConexionCapital.co para conocer todo lo que pasa en la capital colombiana. Ingresa ya a ConexionCapital.co y conéctate con Bogotá. La conexión con lo que pasa en Bogotá es ConexionCapital.co, la plataforma digital de Canal Capital. 5:33 minutos de la tarde y a esta hora continuamos en directo hablando sobre la violencia intrafamiliar que también afecta a los hombres. Cuéntenos qué opina sobre este tema. Llámenos al 457-8300 extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También nos puede escribir a nuestras redes sociales en @canalcapital con la etiqueta En Directo Capital. Bueno, nos fuimos a la pausa con un dato y es que los hombres también son víctimas de violencia sexual. Sí. Esto parecería un chiste, pero es real. Ocurre en nuestro país. Estos son datos de nuestro país. Sí. ¿Cómo se presenta una violencia sexual contra los hombres? Un acto de violencia sexual se presenta cuando yo no accedo de manera voluntaria, cuando no doy un consentimiento explícito de que sí quiero tener una intimidad sexual con otra persona, hombre o mujer. Cuando sucede con los hombres, sucede usualmente en casos en donde hay diferencia de edad entre la mujer y el hombre, ya suele ser un poco mayor, o cuando el hombre es, digamos, alcoholizado y la mujer tiene una relación con él. Eso suena muy novelesco, ¿cierto? Porque nosotros suponemos que el hombre cualquier relación sexual la disfruta. Sí. Y no es así necesariamente, porque debe haber un consentimiento, debe haber una disposición del hombre, una posibilidad, porque estaría, digamos, contradiciendo el lenguaje machista si dice que no.
Entonces, hay todos unos lenguajes sociales que dicen, por eso que el hombre no se debería negar, pero el hombre también puede decir no. Y si una mujer utiliza la autoridad, el poder o cualquier situación que tiene para coercionar a un hombre, lo está violentando sexualmente. ¿Existe, usted cree, doctora, y doctor también, ustedes creen que existe una permisividad por parte del hombre de esa violencia intrafamiliar en contra de él? Es decir, si mi mujer me pega, pues está histérica. Normal, es como natural, ¿lo han naturalizado un poco? ¿Es una permisividad hacia eso? Lo que pasa es que necesitamos alivios a la conciencia. Todos nos inventamos excusas para justificar a un violentador. Ahorita antes dijimos que la violencia física y la violencia psicológica estaban en una relación muy igual. Pues resulta que la una no se da sin la otra. La violencia física siempre tiene unos antecedentes de violencia psicológica, siempre tiene unos procesos de desvalidación primero para que la persona no se logre defender. Entonces, el hombre tal vez puede hallar justificaciones que considera que son razones válidas para que su mujer lo trate de esa manera, como para aliviar el sentimiento de desvalidación que experimenta una víctima. Antes de hablar con Pedro Rodríguez, que está ahí en nuestras líneas telefónicas, quiero preguntarle cuáles son las consecuencias legales de esta violencia contra los hombres. Dice la norma pena privativa de la libertad, prisión, de comprobarse la comisión del delito. Y eso es bueno tocar el siguiente tema. La Fiscalía, quien en última recepciona esa denuncia, es la encargada de investigar, pero será un juez penal quien, por conducto de un fallo judicial, determine, en este caso, si la mujer fue culpable de ese delito. Bueno, a esta hora vamos a escuchar a Pedro Rodríguez. Pedro, desde Bogotá, su pregunta de opinión. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. La pregunta va para el señor abogado que está con usted. Lo siguiente, existe una violencia, lo que se llama violencia recíproca. En este evento la mujer agrede al hombre, el hombre agrede a la mujer, posteriormente son llevados los dos a medicina legal y se establece la incapacidad que se produjo tanto en uno como en otro. Entonces, frente a esta situación, vemos que al existir una reciprocidad en cuanto a la violencia intrafamiliar, la situación es cómo un juez puede resolver eso por cuanto se existen lo que llama la violencia intrafamiliar recíproca. Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Qué poderle contestar, doctor Jorge? Un saludo al oyente y muy buena pregunta. ¿Han escuchado la expresión el que pegue primero? En lo que él comenta, los dos son autores del delito. Es decir, tienen la misma calidad de agresor y de víctima, pero judicialmente será quien primero interponga la denuncia penal quien tendrá el reconocimiento de víctima. Bueno, quiero saber cuáles son las consecuencias psicológicas de ser maltratado en el hogar. Bueno, la primera es una baja autoestima, porque nos quitan como toda la seguridad que tenemos como seres humanos. La segunda es que permitimos que si una persona me violente en otros escenarios yo también pueda ser violentada. Entonces permite que la persona siempre repita sus círculos de víctima, ya que no hay unas posibilidades de cortar el acto de violencia. Relaciones personales y familiares dañinas y deterioradas, por lo tanto no hay redes de apoyo, entonces una soledad profunda. Puede repercutir en problemas del estado de ánimo como depresión, y por eso la violencia tiene una relación intrínseca con el suicidio. En mujeres se ha cuantificado, creo que no he revisado estadísticas de los hombres, pero hay una relación muy intrínseca de cuando yo siento que definitivamente no valgo nada, no tengo una red familiar que me apoye. Parte de la violencia es aislar a la persona, entonces tampoco tengo amigos y por lo tanto puedo repercutir en un problema de depresión mayor y fatalmente un suicidio. Bueno, para prevenir esto, y es antes de meternos en el rollo de tener una pareja, podemos identificar, existen algunos indicios de cómo podemos identificar que esa persona es violenta antes de meternos en una relación formal? Sí, digamos que cuando ya pensamos en violencia de pareja, pensamos en parejas permanentes, ¿cierto? Pero en el noviazgo hay muchas señales. El control, el no te pongas esa ropa, no puedes ir con esos amigos, llega temprano, te llamo todo el tiempo, envíame una ubicación de donde te encuentras, unas reacciones agresivas que no son naturales, es decir, unos celos exacerbados, un intento de control realmente que coarta toda libertad. Eso sucede mucho en el noviazgo.
De hecho, la violencia se presenta en mayor nivel en las edades entre los 25 y los 29 años, cuando nosotros tenemos como esos novios que ya son como más serios, más estables. Entonces, allí es donde más se presenta la violencia, porque arranca en el noviazgo. Siempre hay señales. No podemos considerar que esas son formas correctas o adecuadas de relacionarnos, o porque me ama, me cela, eso sí, definitivamente no. Sí, no o la violencia recíproca o la violencia consentida que estábamos hablando Exactamente. ahora. Pues es decir, pues no podemos llegar a ese punto en donde nuestro acuerdo es que vamos a ser violentos. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a esta hora lo que tiene por decirnos Claudia Martínez. Claudia, ¿qué hay en nuestras redes sociales? Recuerden que ustedes y yo estamos conectados a través de nuestro Periscope, ahí en vivo en Twitter, @Canal Capital. Le tengo varios comentarios. Iván Sarmiento dice, primero, la violencia no es única y exclusivamente contra la mujer. El hecho de que las mujeres sufran algún tipo de violencia no significa que el hombre no la sufra. El hecho de querer ocultar la violencia contra el hombre solo deja ver cómo se silencia este tipo de acto. Marcelo nos dice también por acá, vamos a normalizar la violencia contra el macho, como ellas dicen, él se refiere a las feministas. El respeto mutuo está lejos de sus propuestas que solo buscan aplastar al hombre. Y una última opinión por acá, dice, en varias ocasiones mi expareja me golpeó. Era muy celosa y cuando me aruñaba me sacaba sangre. Yo nunca le contestaba, pues soy un hombre. Hasta que un día me pegó fuerte en la cara y mi reacción fue defenderme también alzándole la mano. Ella me denunció ante la fiscalía por violencia de género y me tocó pagarle una indemnización. Hay derecho. A ustedes, gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de la etiqueta en Directo Capital. Bueno, según lo que escuchábamos de nuestro televidente, ¿hubo de pronto, se puede considerar como un hecho de defensa personal? Sí, hay dos escenarios, ¿no? Uno es un atenuante del delito que se llama ira e intenso dolor. Y el otro, evidentemente, es la legítima defensa. Ahí, y ya en derecho, lo que habría que hacer es probar si verdaderamente fue en legítima defensa. Pero entonces lo que tampoco probaron es que fue violencia de género. Claro, ¿qué pasa en el derecho? Todo lo que yo afirmo debo probarlo. Y seguramente en ese proceso judicial quien probó el acto de agresión fue ella, porque no es que me tocó pagar. Seguramente por conducto de la autoridad judicial se llegó a un resarcimiento económico por la comisión del delito. Es un tema netamente probatorio. Perfecto. Andrea Pérez, desde Bogotá, su pregunta o opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, quisiera felicitarlos por el programa, por tan importante invitado que tienen. La pregunta va puntualmente dirigida al doctor Peralta. Yo quisiera saber si el tema de la violencia económica también impacta en este tema de la violencia de género. He escuchado, pero pues no tengo muy claro y por eso la inquietud. Bueno, muchas gracias. Andrea Pérez, muchas gracias. Tampoco tengo muy claro el tema de violencia económica. Y agradeciendo el saludo del oyente. La violencia económica se enmarca en la violencia psicológica, porque consiste, ha dicho la Corte Constitucional, en querer dominar a mi pareja. ¿Y cómo se ha manifestado jurídicamente? Lo que usted recibe de sueldo, me lo entrega. Y está el otro escenario, usted no trabaja, se queda en la casa cuidando a los niños, el perro y el gato. Sí. Esa es la violencia económica. En ese orden de ideas, volvemos a lo mismo, es un tema probatorio y que evidentemente se enmarca en lo que conocemos como violencia intrafamiliar. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro programa y quiero comenzar a hacer esas conclusiones importantes que nos puedan dar luces de soluciones. Sí. ¿Qué hacer en el tema psicológico y qué hacer en el tema legal para realmente tener unas relaciones más sanas, unas familias más tranquilas y más felices? Sí. Doctora. Lo primero que tenemos que entender, digamos que son como dos vías. Desde lo colectivo, como sociedad, tenemos que entender que no somos desiguales, que tenemos igual derecho y que la violencia no es una vía natural para resolver los conflictos. Como sociedad tenemos que entender que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos humanos por ser seres humanos, naturalmente, y que debemos darle igual valor. En lo personal, debemos tolerancia cero contra la violencia, con cualquier tipo de violencia sexual, psicológica, emocional, económica y la institucional. Tenemos que tener tolerancia cero.
y cortar cualquier círculo que alimente la violencia. En nuestras relaciones de pareja, la violencia o la agresión no son formas naturales de resolver los conflictos. Perfecto. Doctor, su conclusión. Una muy sencilla para hombres y mujeres, y ojalá ese mensaje llegue. No tengan miedo. Existen comisarías de familia, existe el ICBF, existen inspecciones, existe la fiscalía, existen consultorios jurídicos. No tengan miedo. El derecho se fundamenta sobre la dignidad humana y cuando una persona es víctima de este tipo de delitos, hay algo que no se les puede olvidar y es el amor propio. Doctor, si las cifras obviamente no se comparan con las de las mujeres, con las mujeres que son violentadas en el hogar, pero realmente son preocupantes porque son cerca de 6.000 y pico de personas, de hombres, y muchos de ellos no se atreven a denunciar. Si esto es así, grande, ¿por qué no hay una política pública realmente que transforme y realmente que le dé igualdad tanto a hombres como a mujeres? Volvemos. Es un problema que al legislador no le interesa. Le va a interesar el día que necesite votos. Ese día les puedo asegurar, y hacemos un programa, que va a existir un proyecto de ley sobre estos temas. Por el momento no va a pasar. Perfecto, pues realmente preocupante lo que usted nos está diciendo en este momento. Y para terminar, quiero preguntarle, ¿cómo identificar y cuál podría ser el perfil de una mujer violenta? Dominante, puede ser una mujer en exceso celosa, puede ser una mujer que utiliza los recursos económicos como excusa para someter la voluntad, puede ser una mujer que no establece el diálogo, la comunicación como una posibilidad para resolver problemas, sino de una vez es la agresión que puede representar en lo físico. Puede ser una mujer que utiliza el llanto y el chantaje o que puede utilizar incluso a los hijos para hacer y someter su voluntad ante el hombre. Bueno. Igual del hombre hacia la mujer. Doctora Karin Gómez, psicóloga, y doctor Jorge Peralta, abogado, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y también por compartir pues, su experiencia en este tema. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy, tanto en las redes sociales como en nuestras líneas telefónicas. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, @JoseFDO_Patino. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre, de lunes a viernes, aquí en directo, en punto de las 5 de la tarde. Si quieren escribirnos también algún comentario o tal vez un tema que quieran charlar en la tarde, hablar en la tarde, tardear un rato con nosotros, en directo @canalcapital.gov.co se lo recibimos. Que tengan una feliz tarde. Chao. Gracias.